una criatura aterradora desconocida en Portsmouth. Sea lo que sea, era tan grande y tan aterradora que una pareja de Fall River pensó que iban a morir. En un mundo donde lo invisible y lo desconocido se entrelazan, el río Amazonas oculta más que solo agua en sus profundidades. Es un lugar donde lo ordinario se disuelve en lo extraordinario, donde cada sombra podría esconder algo que desafía la explicación. Mientras descendemos en este laberinto líquido, descubriremos extraños habitantes que parecen pertenecer más al mito que a la realidad. Imagina flotar a través de un reino donde cada chapoteo insinúa un secreto. Cada ondulación resuena con un misterio. ¿Estás listo para descubrir estas extrañas criaturas que viven en el río Amazonas? El pez candirú. El pez candirú, también conocido como el pez vampiro, es una de las criaturas más temidas del río Amazonas a pesar de su pequeño tamaño. Este delgado pez gato parásito tiene una reputación lo suficientemente grande como para erizar la piel de cualquiera, especialmente si has escuchado las historias de cómo fue descubierto. El candirú es peligroso no por su tamaño, generalmente no mide más de unos pocos centímetros de largo, sino por su inquietante elección de hábitat. Este pequeño pez tiene una habilidad especial para encontrar su camino hacia los lugares más inesperados y, digamos, privados. La historia dice que el candirú, atraído por el olor a amoníaco, que es un componente de la orina, nadaría equivocadamente por la uretra de nadadores desprevenidos. Sí, escuchaste bien. En 1997, un joven de Brasil se encontró en lo que solo puede describirse como la versión amazónica de una historia de terror, excepto que esta no trataba sobre serpientes gigantes o pirañas. En cambio, la estrella de esta pesadilla era el pequeño pero aterrador pez candirú. Como cuenta la historia, nuestro desafortunado héroe estaba nadando tranquilamente en el río. La naturaleza, llamándolo de más de una manera, tomó la fatídica decisión de aliviarse en el agua, sin saber que estaba a punto de convertirse en el tema de una historia de peces que haría que los hombres adultos cruzaran las piernas con incomodidad. A media evacuación, el diminuto candirú aparentemente confundió su tubería personal con un lugar acogedor para llamar hogar. Atraído por el olor a amoníaco en la orina, este pequeño pez decidió nadar río arriba, literalmente. ¿El resultado? El hombre de repente se encontró en un dolor insoportable y en desesperada necesidad de ayuda médica. Llevado deprisa a un hospital, se convirtió en el sujeto de una de las radiografías más extrañas que los doctores habían visto. Sí, efectivamente había un pez alojado en su uretra, haciéndose bastante cómodo en un lugar donde nadie esperaría que estuviera un pez. Los cirujanos, sin duda tratando de mantener la seriedad, tuvieron que extraer cuidadosamente al huésped no deseado en lo que debió ser la cirugía más delicada e incómoda de sus carreras. Aunque la operación fue un éxito y el hombre se recuperó, la historia de la atrevida invasión del candirú se convirtió en leyenda y en cuentos precavidos para cualquiera que considere tomar un descanso para orinar en el río Amazonas. Delfín rosado del río. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver a un delfín que parece estar sonrojándose? Bueno, eso es exactamente lo que encontraron los exploradores en el río Amazonas cuando vieron por primera vez al legendario delfín rosado del río. Imaginen su sorpresa al ver no los delfines grises o azules habituales a los que estaban acostumbrados, sino más bien una criatura rosada nadando con gracia a través de las aguas turbias. Era como encontrarse con un unicornio de la vida real, excepto que este era acuático y tenía una afición por parecer que acababa de correr un maratón. El delfín rosado del río, conocido localmente como boto, es el más grande de los delfines de agua dulce, y definitivamente el más colorido. Estos delfines fueron documentados por primera vez por científicos en el siglo XIX, con relatos tempranos que a menudo mezclaban hechos y folclore. La tonalidad rosa se atribuía a varios mitos, incluyendo cuentos de transformaciones mágicas. Algunos pensaban que podría ser un espíritu encantado del río, considerando su tendencia a emerger de las profundidades con una sonrisa misteriosa. Pero no era solo el color lo que hacía del delfín rosado del río una curiosidad, sino también su comportamiento sorprendente. A diferencia de sus primos oceánicos, estos delfines eran conocidos por ser un poco traviesos. Tenían la costumbre de empujar canoas juguetonamente, como si dijeran, «Oye, ahora estás en mi río». Incluso sacaban peces directamente de las redes de los pescadores, lo que, por supuesto, solo añadía a su reputación traviesa.
Su descubrimiento fue intrigante, ya que los investigadores inicialmente lucharon por diferenciarlos de los delfines grises debido a su naturaleza esquiva. Con el tiempo, los estudios revelaron sus adaptaciones únicas, como cuellos flexibles y la capacidad de navegar en aguas turbias, lo que aumentó nuestra comprensión de su papel en el ecosistema del Amazonas. También se dieron cuenta de que el color rosado no era solo para exhibir. Se cree que es resultado de tejido cicatricial por retozar con otros delfines o simplemente una peculiaridad genética. Sin embargo, una cosa es segura: esta criatura ha capturado la imaginación desde entonces, combinando lo misterioso con lo juguetón de una manera que solo el Amazonas puede ofrecer. Pero si pensabas que el delfín rosado era el habitante más extraño del Amazonas, espera hasta que conozcas a la criatura que se oculta en las sombras, una que desafía todo lo que creías saber sobre la vida en el río. La anguila eléctrica. Imagina adentrarte en las turbias aguas del río Amazonas, listo para una aventura, cuando de repente, ¡zas!, acabas de encontrarte con una de las creaciones más electrizantes de la naturaleza. Esta criatura notable puede generar hasta 600 voltios de electricidad, suficiente para hacer saltar a un hombre adulto fuera del agua y cuestionar sus decisiones de vida. El primer encuentro notable con la anguila eléctrica ocurrió en 1775, cuando el médico estadounidense Hugh Williamson presentó experimentos en la Royal Society. Poco sabía él que esta decisión lo llevaría a una de las experiencias más impactantes de su vida. Informó haber sentido una descarga después de tocar la anguila, que también aturdió a un pez gato cercano, mostrando sus capacidades eléctricas. Sin embargo, un encuentro más dramático ocurrió en 1800 cuando el explorador Alexander von Humboldt observó a las anguilas eléctricas atacando caballos durante una expedición de pesca. Los caballos, asustados por las descargas, se ahogaron tras quedar incapacitados, lo que llevó a Humboldt a notar cómo las anguilas necesitaban descansar después de gastar su energía eléctrica. Este incidente destacó tanto el poder de la anguila como el asombro que inspiraba entre los primeros exploradores. Equipado con células especializadas llamadas electrocitos, esta criatura puede generar electricidad que funciona como pequeñas baterías. Cuando desea atacar algo, ya sea un pez, un depredador o un humano desprevenido, activa estas células de manera coordinada. El resultado: una poderosa descarga eléctrica que puede aturdir a las presas o disuadir amenazas. Es como tener una pistola taser incorporada, pero sin necesidad de licencia. Pueden crecer hasta 3 metros de largo, y estas criaturas notables son principalmente cazadores nocturnos. Usan sus habilidades eléctricas no solo para cazar, sino también para la navegación y la comunicación. Imagina una escena donde todos intentan hablar más alto que los demás, pero en lugar de gritar, simplemente se electrocutan hasta someterse. Habla de un iniciador de conversación impactante. Desde sus sorprendentes habilidades hasta sus adaptaciones únicas, nos recuerda que el Amazonas es un tesoro de fauna extraña y maravillosa. Pero, ¿quién habría pensado que ese era el comienzo de varias criaturas misteriosas que se encuentran en el vientre del río? La nutria gigante del río. Remando por el río Amazonas, los primeros exploradores estaban atentos a los sospechosos habituales: pirañas, jaguares, anacondas, el tipo de animales sobre los que podrías escribir cartas emocionantes. Un poco exageradas acaso. Lo que no esperaban era un encuentro con una criatura que parecía salida de un extraño sueño febril: la nutria gigante de río. La primera pista de que algo inusual acechaba cerca fue un sonido, una mezcla entre un ladrido, un gruñido y algo que sonaba sospechosamente como una risa. Los exploradores naturalmente ignoraron todas las señales de advertencia y remaron más cerca. Fue entonces cuando avistaron la fuente del ruido, una enorme y elegante criatura cortando el agua como si fuera su dueña. Y, honestamente, de alguna manera lo era. A primera vista, los exploradores probablemente pensaron que estaban tratando con una nutria muy grande y muy amigable, porque ¿qué podría ser peligroso de una nutria, verdad? Pero esta no era una nutria ordinaria. Esta era la nutria gigante de río. Una criatura que parecía que una nutria había ido al gimnasio, se había musculado y decidido formar una banda familiar, completa con voces y coreografía. Extendidas hasta 6 pies de largo y pesando tanto como un hombre adulto, estas nutrias no solo nadaban, patrullaban el río como si fuera su reino personal. Cuando el barco se acercó más, un explorador podría haber buscado su cuaderno de bocetos, ansioso por capturar a esta majestuosa bestia.
pero cualquier pensamiento de gloria artística fue rápidamente ahogado por la repentina realización de que el río estaba repleto de estas nutrias, y eran curiosas, muy curiosas. Las nutrias, de una manera juguetona pero ligeramente intimidante, decidieron investigar a estos extraños intrusos de dos patas. Rodeaban el bote, apareciendo aquí y allá. Sus grandes ojos redondos brillaban con una mezcla de travesura y leve amenaza. Los exploradores, ahora rodeados, no pudieron evitar notar que, si bien estas criaturas tenían la cara de un oso de peluche gigante, también tenían dientes que sugerían que podrían deshacerse rápidamente de cualquier cosa que se acercara demasiado. Sin embargo, lo que realmente hizo latir el corazón de los exploradores fue cuando una nutria particularmente audaz decidió aparecer justo al lado del bote, erguida sobre sus patas traseras como un centinela peludo. Les dio a los humanos una mirada que decía: «Ahora están en mi territorio». Los exploradores, recordando de repente que tenían otras cosas que hacer, decidieron sabiamente que era hora de remar en la dirección opuesta, rápidamente. Mientras se retiraban, las nutrias volvieron a sus asuntos, posiblemente compartiendo una risa a costa de los extraños humanos en pánico. A pesar de su tamaño y apariencia distintiva, con pelaje marrón chocolate y una única mancha blanca en la garganta, la nutria gigante del río permaneció en gran medida misteriosa para el mundo exterior hasta el siglo XX. Selección de suscriptores. En las orillas del río Amazonas, un explorador solitario se arrodilla. Su atuendo desgastado es un testamento de incontables aventuras. Ante él yace una criatura que desafía toda explicación. Una extraña combinación de caparazón de tortuga, patas parecidas a las de una araña y movimientos fluidos de un pulpo. Su resplandor iridiscente proyecta una luz inquietante en el rostro del hombre mientras observa con asombro y curiosidad. Su mano flota justo encima de la criatura, dudando entre tocar o retroceder. La cacofonía de la selva los envuelve, un recordatorio del mundo indómito que habitan. Mientras estudia la criatura, una pregunta resuena en su mente. ¿Qué otros seres extraños y enigmáticos podrían esconderse en las profundidades inexploradas del Amazonas, esperando ser descubiertos? ¿Qué secretos guarda aún el Amazonas? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios mientras desentrañamos las extrañas criaturas del río Amazonas. Tiburón toro. Imagina la sorpresa de los primeros exploradores y pescadores cuando se encontraron por primera vez con una criatura que parecía no conocer la diferencia entre el océano y los ríos de agua dulce. Un tiburón. Pero no cualquier tiburón. Este era el tiburón toro, la versión acuática de ese amigo que aparece sin invitación a cada fiesta, entrometiéndose donde claramente no pertenece. Los tiburones toro tienen una peculiaridad única. Se sienten igualmente cómodos en las profundidades saladas del océano como en ríos y lagos de agua dulce. Esto significa que durante siglos, los humanos pensaban que estaban a salvo de los tiburones mientras se mantuvieran tierra adentro. Los tiburones son un problema del océano, decían con confianza, adentrándose en ríos y lagos sin preocuparse. Y luego llegó el tiburón toro para arruinarle el día a todos. Imagina la escena. Un grupo de pescadores está levantando sus redes, esperando la captura habitual de bagres, tal vez un par de carpas. Están riendo, probablemente charlando sobre lo afortunados que son de que los terrores del océano estén a kilómetros de distancia. De repente, el agua se agita violentamente y sus redes se sienten mucho más pesadas de lo habitual. La risa se desvanece mientras algo grande y definitivamente no un bagre se sacude en la red. Al sacar su captura, los pescadores tienen su primer vistazo de cerca al tiburón toro. Una criatura con cuerpo de torpedo, una cara que solo una madre podría amar y un problema de actitud. Sus ojos parecen decir: «Sí, estoy aquí». ¿Y qué? Los hombres probablemente tuvieron un momento de silencio atónito, seguido por un rápido y frenético debate sobre si soltarlo o llevarlo de vuelta al pueblo. Después de todo, no todos los días se atrapa un tiburón en el río local. Luego vino el verdadero golpe. Mientras intentaban subirlo al bote, el tiburón, que claramente no estaba de humor para tonterías, decidió mostrarles exactamente por qué se había ganado su reputación como uno de los tiburones más agresivos. El tiburón toro se agitó con tal ferocidad que el bote se balanceó peligrosamente. Los pescadores se enfrentaron repentinamente a la dura realidad de que estaban tratando con un depredador que no le importaban en absoluto las reglas de dónde debería o no debería estar un tiburón. Para el tiburón toro, toda el agua era un territorio justo, y si estos humanos no entendieron el mensaje, ese era su problema.
Eventualmente, ya sea por pura fuerza de voluntad o dejando que el tiburón hiciera lo que quisiera, los pescadores lograron sacar al tiburón del bote y devolverlo al agua, con suerte lejos de sus piernas. Mientras el tiburón toro se alejaba nadando, probablemente sintiéndose bastante satisfecho con todo el asunto, los pescadores quedaron para difundir la noticia. Hay un tiburón en el río, y es malo. Desde entonces, las personas que vivían cerca de ríos y lagos y lugares como el Amazonas, el Mississippi e incluso el Ganges, empezaron a ver el agua de manera un poco diferente. Habían oído hablar de tiburones antes, claro, pero este era un nivel completamente nuevo de problema. La tortuga mata-mata. El descubrimiento de la tortuga mata-mata es una de esas historias que comienza con un explorador pensando, bueno, eso es extraño, y termina con, espera, ¿eso está vivo? Imagina un primer día de exploración del Amazonas y un grupo de naturalistas abriéndose paso a través de la densa jungla, catalogando cada nueva y fascinante criatura que encuentran. La jungla está llena de vida, aves, insectos, mamíferos, pero es en las vías fluviales donde acechan las verdaderas sorpresas. Nuestros intrépidos exploradores, ansiosos por descubrir algo realmente único, centran su atención en las orillas del río, esperando ver algo grande y dramático como un caimán o un pez gato gigante. Pero lo que encuentran en su lugar es un montón de hojas. A primera vista, eso es exactamente lo que parece la tortuga mata-mata. Esta extraña criatura está tan bien camuflada que a menudo se confunde con un montón de restos, hojas muertas, un trozo de madera o incluso una roca sumergida. Uno de los exploradores, probablemente después de tropezar con lo que asumió era un trozo de basura de la selva, se agacha para inspeccionar el curioso objeto. Pero al extender la mano, la pila de hojas de repente se mueve y hay un jadeo colectivo del grupo. El mata-mata, un maestro del disfraz, se revela en toda su extraña gloria. Con su cabeza triangular y plana, un cuello ancho y casi cómicamente delgado, y un caparazón que se asemeja más a una escultura abstracta que a algo aerodinámico, es como si la naturaleza hubiera tomado una tortuga regular y dijera, vamos a hacer que esta sea extraña. El explorador, ahora dándose cuenta de que ha descubierto algo extraordinario, observa cómo la tortuga pestañea perezosamente, probablemente tan sorprendida por el humano como el humano lo está por ella. Su descubrimiento no fue dramático como encontrar un jaguar o una anaconda gigante, pero el mata-mata rápidamente capturó la imaginación de los naturalistas. A diferencia de la mayoría de las tortugas que están diseñadas para nadar, el mata-mata está construido para la emboscada. Permanece perfectamente quieto, fusionándose sin esfuerzo con su entorno, esperando que la presa nade cerca. Cuando el momento es adecuado, no se lanza ni persigue, simplemente abre su boca cavernosa, creando un vacío que absorbe agua y cualquier criatura desafortunada que estuviera en el camino. A medida que se extendió la noticia del mata-mata, se convirtió en una especie de celebridad entre la comunidad científica. No porque fuera peligroso o rápido, sino porque era tan deliciosamente extraño. En un lugar como el Amazonas, donde los depredadores feroces y los animales masivos dominan el día, la estrategia del mata-mata es esconderse a plena vista, confiando en su increíble camuflaje para mantenerse fuera de problemas. Al final, la tortuga mata-mata es un recordatorio de que, en la naturaleza, a veces las cosas más extrañas también son las más fascinantes. No necesita velocidad o fuerza para sobrevivir, solo un buen escondite y una cara que solo una madre podría amar. Y quizás, solo quizás, por eso no podemos evitar sentirnos encantados por esta extraña pequeña criatura del Amazonas. Si alguna vez te has encontrado con la tortuga mata-mata, una criatura tan extraña que parece haber salido directamente de una película de ciencia ficción, entonces prepárate para el manatí amazónico, una criatura que es más probable que protagonice un cuento para dormir que un thriller. Manatí amazónico. En el corazón del Amazonas, donde la selva respira y el río late con secretos, existe una criatura que pocos han vislumbrado y menos aún comprenden. El manatí amazónico, o vaca marina, como se le conoce cariñosamente, fue descrito científicamente por primera vez en 1933 por el naturalista austriaco Johann Natterer. Recogió el espécimen tipo durante sus viajes en Brasil entre 1817 y 1835. Sin embargo, los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas ya conocían bien a esta esquiva criatura. Una historia intrigante sobre el descubrimiento del manatí
proviene del explorador Percy Fawcett, de principios del siglo XX, quien relató un cuento que le contó un guía local en la selva amazónica. Según la historia, un niño estaba nadando en un río cuando se encontró con una extraña criatura peluda con una cara similar a la humana. Aterrorizado, el niño huyó y se lo contó a su padre, quien era un cazador de manatíes experto. El padre rastreó a la criatura y la arponeó, solo para descubrir que no era un manatí, sino un ser similar a un humano con una cola. Fawcett especuló que este encuentro podría haber sido con una sirena real, o tal vez con un manatí que había sido desfigurado de alguna manera. Aunque la historia tiene un elemento de fantasía, destaca la larga historia de encuentros humanos con el manatí amazónico, que ha sido parte del folclore indígena y la mitología durante siglos. La naturaleza apacible del manatí, sus rasgos similares a los humanos y su tendencia a salir a la superficie cerca de los botes han contribuido a su estatus mítico en el Amazonas. Hoy, el manatí amazónico es reconocido como una especie única y en peligro de extinción, con esfuerzos continuos para estudiar y proteger a esta criatura notable que ha capturado la imaginación de exploradores y pueblos indígenas por igual. Pepinos de mar. El descubrimiento del pepino de mar es una historia que combina en partes iguales curiosidad, confusión y un poco de curiosidad culinaria, aunque no exactamente de la manera que podrías pensar. Imagina a un naturalista intrépido explorando los diversos ecosistemas de los océanos del mundo, catalogando cada criatura extraña y maravillosa con la que se encuentra. Han visto peces con luces brillantes, cangrejos con pinzas del tamaño de platos y pulpos que parecen cambiar de color solo para confundirte. Pero nada los preparó para lo que parecía ser una salchicha viscosa y blanda, descansando en el fondo del mar. Todo comenzó cuando un explorador curioso, quizás en una búsqueda de nuevas y exóticas especies marinas, se topó con algo que no encajaba del todo en el molde de la vida marina normal. Flotando cerca del fondo del mar, ahí estaba, una criatura alargada de cuerpo blando que yacía quieta y se parecía a un pepino que había sido dejado al sol por demasiado tiempo. No era particularmente rápido, feroz o remotamente amenazante. De hecho, apenas se movía, haciendo que el explorador se preguntara si esto era un animal o simplemente una extraña verdura marina. Pero la criatura estaba, de hecho, viva. Y cuanto más observaba el explorador, más desconcertante se volvía. El pepino de mar, como se le conocería más tarde, no tenía aletas, escamas ni caparazón. En su lugar, poseía un cuerpo blando y tubular cubierto por una piel coriácea. Parecía estar contento descansando en el fondo del océano, expandiendo y contrayendo su cuerpo ocasionalmente de una forma que sugería que respiraba o que intentaba ponerse más cómodo. Difícil de decir con una criatura tan extraña. No dispuesto a desanimarse fácilmente, el naturalista decidió observar más de cerca, quizás incluso pinchándolo suavemente con un palo. El pepino de mar, claramente no impresionado por la intrusión, respondió de una manera que dejó al explorador tanto desconcertado como ligeramente asqueado. Expulsó parte de sus órganos internos en una maniobra defensiva que solo puede describirse como extrema. Esta era la forma única que tenía el pepino de mar de enfrentar las amenazas, literalmente expulsando sus entrañas para escapar de los depredadores, sabiendo que podría regenerar las partes perdidas más tarde. Hablar de una salida dramática. Este comportamiento extraño solo agregó más misterio. ¿Cómo podía algo tan lento y blando sobrevivir en el competitivo mundo del océano? ¿Y qué era exactamente? ¿Una planta? ¿Un animal? La verdad, como resultó ser, era aún más extraña. El pepino de mar es un equinodermo, un pariente lejano de las estrellas de mar y los erizos de mar, aunque parece que vino de una reunión familiar completamente diferente. A medida que se difundieron noticias sobre esta extraña criatura, se convirtió en una curiosidad en la comunidad científica. Aquí había un animal que desafiaba las expectativas a cada paso, desde sus mecanismos de defensa extraños hasta su estilo de vida poco dinámico. Los naturalistas estaban tanto intrigados como divertidos por esta criatura que parecía hacer todo de manera diferente, desde cómo se movía muy lentamente hasta cómo se alimentaba filtrando partículas de la arena. Pero el pepino de mar aún no había terminado de sorprender a la gente. Con el tiempo, se descubrió que ciertas especies de pepinos de mar son consideradas un manjar en muchas culturas, especialmente en Asia. Lo que antes era solo un peculiar tubo gomoso en el lecho marino, se convirtió en un ingrediente preciado en sopas y guisos.
Los exploradores que primero se toparon con el pepino de mar nunca podrían haber imaginado que esta extraña y suave criatura terminaría en el menú de algunas de las cocinas más finas del mundo. Titanoboa. Era una noche oscura y tormentosa en la mina de carbón Cerrejón cuando el geólogo colombiano Henry García se topó con un fósil misterioso. Poco sabía él que este encuentro fortuito conduciría al descubrimiento de la serpiente más grande que jamás recorrió la Tierra. En un momento de pura genialidad, o tal vez confusión, la etiquetó como una rama petrificada y pronto se olvidó de ella. Avancemos 9 años y tenemos a Fabián Herrara, un estudiante de geología desprevenido, que recoge algunas piedras y descubre que tienen hojas fósiles. Se las muestra a Carlos Jaramillo, quien se da cuenta de que podrían haber encontrado algo grande, literalmente. Esto llevó al descubrimiento de Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que ha existido, con una longitud de hasta 47 pies y un peso de más de 2.500 libras. Imagina una criatura tan masiva que podría tragarse a un cocodrilo entero. Esta colosal serpiente prosperó en un ambiente cálido y pantanoso, probablemente cazando peces grandes y tortugas, envolviéndolos como un burrito antes de devorarlos. Con un cuerpo lo suficientemente grueso como para rivalizar con un coche pequeño, Titanoboa era el depredador ápice de su tiempo. Sus vértebras robustas y poderosas mandíbulas podían abrirse lo suficiente para acomodar su impresionante dieta. Entonces, la próxima vez que pienses en serpientes, recuerda que mientras una serpiente de jardín promedio está ocupada evitando la cortadora de césped, Titanoboa estaba por ahí dominando el pantano, buscando su próxima comida y probablemente riéndose de la idea de ser confundido con una rama petrificada. Piraña de vientre rojo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar rodeado de sombras, sabiendo que algo mortal podría estar acechando justo bajo la superficie? Esa era la inquietante realidad para los primeros exploradores del río Amazonas. La selva se cerraba por todos lados, densa y sofocante, mientras las aguas oscuras del río fluían silenciosamente bajo sus canoas. Habían oído las historias. Un pez tan feroz que una sola mordida podía cortar la carne al instante. Una criatura temida incluso por las tribus locales. El aire estaba cargado de humedad mientras remaban más adentro del corazón del Amazonas. El río parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si contuviera la respiración. Los exploradores escudriñaban el agua, sus sentidos agudizados por la escalofriante quietud. Y luego, sin previo aviso, la superficie se onduló. Al principio fue solo una pequeña perturbación, pero pronto el agua comenzó a agitarse. Lo que emergió de las profundidades envió un escalofrío al grupo. Vislumbraron destellos plateados, el brillo de dientes afilados y el inconfundible rojo ominoso de los vientres de las criaturas. Eran las pirañas de vientre rojo, peces pequeños pero mortales, con una reputación tan feroz como cualquier depredador en la selva. La piraña de vientre rojo es un pez compacto y musculoso, que suele crecer hasta unos 30 a 35 centímetros de longitud, aunque algunas pueden alcanzar casi 50 centímetros. Su cuerpo es aerodinámico y elegante, cubierto de escamas plateadas resplandecientes que parecen fusionarse con las turbias profundidades del río. Pero es el vientre lo que destaca. Un tono profundo, casi rojo sangre, que advierte de la naturaleza agresiva del pez. Esta coloración viva contrasta marcadamente con su cuerpo plateado, haciendo que la piraña parezca como si hubiera sido sumergida en pintura carmesí. Pero son los dientes los que realmente definen a esta criatura. Afilados, triangulares y entrelazados, estos dientes están perfectamente adaptados para cortar la carne con una eficiencia aterradora. Cada diente es como una pequeña cuchilla, capaz de cortar limpiamente la piel, el músculo e incluso el hueso. Las mandíbulas de la piraña son poderosas, capaces de cerrarse con notable rapidez, y cuando lo hacen, es con una fuerza que contradice el tamaño del pez. A medida que las pirañas se acercaban en enjambre, sus vientres rojos brillando en la tenue luz, los exploradores se dieron cuenta de la verdad detrás de las leyendas. El agua a su alrededor parecía hervir mientras los peces se movían al unísono, sus movimientos inquietantemente coordinados. Los exploradores, que habían descartado las historias como meras exageraciones, de repente se encontraron en una lucha por la supervivencia contra uno de los depredadores más notorios del Amazonas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.